Francisco Lindor pega 2 jonrones, revive su mejor juego de la temporada y se reafirma, señores, como uno de los mejores torpederos de la historia. Sí, como lo están escuchando, es uno de los mejores torpederos de la historia y ahora mismo se confirma nuevamente como el mejor shortstop en activo de todas las grandes ligas. Lástima los problemas recientes de lesiones para él y para los Mets, porque si no quizás la historia fuera otra. Pero Lindor sonríe. Nuevamente los Mets de Nueva York se llevan la victoria y él pega 2 jonrones y empuja 6 carreras en el que es uno de los mejores juegos de los últimos años para Francisco Lindor. Bienvenidos mis amigos, vamos a hablar de Francisco Lindor, de por qué es uno de los mejores torpederos de la historia, así lo ratifican los números ofensivos y por qué seguramente va a terminar en el Salón de la Fama cuando se retire. También vamos a hablar de cómo creo yo que los Mets de Nueva York todavía tienen esperanzas de revivir la temporada y en gran parte pues se la deben a este hombre y por supuesto al esperado regreso de Juan Soto, pero de eso vamos a hablar. Bienvenidos para hablar de béisbol y de Francisco Lindor. En medio de todos los rumores de cambio que ahora mismo están viviendo los Mets de Nueva York, en medio incluso hasta de los rumores de cambio del propio Francisco Lindor, de lo cual le vamos a dedicar una parte ahora, pues Lindor se encarga de tener su mejor juego de la temporada en la victoria de los Mets. Los Mets fabricaron 14 carreras y de las 14, 6 las empujó Francisco Lindor. Miren, Lindor vive su mejor juego de la temporada. Se fue de 5-3, pega un triple, 2 jonrones y 6 carreras remolcadas con 11 bases recorridas. Se trata de uno de sus mejores juegos desde los últimos años y de eso vamos a estar hablando ahora. Explota desde el punto de vista ofensivo y es una confianza para un jugador que se ha visto mermado por las lesiones y por bajos rendimientos en esta temporada, sobre todo que pueda producir de esta forma. Miren, Lindor, para que entiendan la dimensión de este juego y lo que puede representar para él y para el equipo también. Es el primer juego multi-jonrones de la temporada para Francisco Lindor, en esta corta temporada en la que lleva muy pocos jonrones, por supuesto no ha podido jugar todos los juegos. Es el tercer juego de 3 hits en la temporada para Francisco Lindor y es el primer juego de más de 10 bases en la temporada para Lindor, 11. Se quedó a una sola base recorrida de su récord personal de 12, que ya lo ha logrado en unas 3 ocasiones. Además de eso, es el primer juego de más de 10 bases recorridas para Francisco Lindor desde el año 2024 y es el primer juego de más de 6 empujadas o 6 empujadas desde el año 2023. Todo eso ha sido este juego desde el punto estadístico o desde el punto de vista estadístico para Francisco Lindor, que está rindiendo lo mejor en este juego. Pero seguimos porque hay más y para que entiendan por qué Lindor es uno de los mejores jugadores, primero uno de los mejores shortstops de la historia y uno de los mejores jugadores incluso que hay en activo ahora por sus cifras y el mejor shortstop en activo de todas las grandes ligas. Miren, Francisco Lindor en activo entre todos los shortstop. Tiene 287 jonrones, es puesto 18 activo en jonrones a nivel total de las grandes ligas, no entre los shortstop. Es puesto 18 en activo entre los jugadores con mayor cantidad de jonrones. Pudiera convertirse pues en el próximo jugador en llegar a los 300 jonrones. Busca ser el jugador 17 con 300 jonrones en activo. Es líder en jonrones entre todos los shortstop en activo ahora mismo a nivel de las grandes ligas. Francisco Lindor con 287 jonrones en su carrera como shortstop. Además es líder entre todos los shortstop en activo con mayor cantidad de carreras remolcadas, 879. Este hombre es el mejor shortstop en activo en cuanto a producción ofensiva que hay a nivel de todas las grandes ligas. Estamos hablando de 287 honrones y 700 o 879 carreras remolcadas. Líder en activo entre todos los shortstop. Y como les decía, pues puesto 18 honrones entre los jugadores en activo, busca convertirse en el jugador número 17 en pasar entre los activos pues de más de 300 honrones. Ahora bien, miren, esto es el Lindor en la historia de todos los shortstop, entre jugadores que han actuado o los que han actuado la mayor parte de su carrera o los juegos como shortstop, porque hay jugadores que han dividido su carrera. Por ejemplo, el mismo Alex Rodríguez dividió su carrera, fue shortstop en un comienzo cuando se traslada a los Yankees, pues ya sabemos que se pasa a la tercera base porque estaba Derek Jeter entre los shortstop. Miren, Francisco Lindor en la historia de todos los shortstop, pues puesto 19 en remolcadas en la historia de los shortstop con esas 879 carreras. Primero, busca ser el número 19 jugando como shortstop
con más de 900 remolcadas. Recuerden que tiene 879, le faltan 21, quizás pudiera caer esa marca en esta misma temporada Lindor. Y es el cuarto jugador en la historia con más honrones como shortstop. Cuarto jugador en la historia con más honrones como shortstop, Francisco Lindor, que busca sobrepasar igualmente la barrera de los 300 honrones como shortstop. Estamos hablando, actuando básicamente como shortstop, que es lo que ha sido Francisco Lindor a lo largo de su carrera. Pues ahí tienen las cifras en la historia para que entiendan por qué no solamente es el mejor shortstop en activo que hay ahora mismo, sino uno de los mejores shortstop de toda la historia en estadística, porque esta estadística de la mayor cantidad de empujadas como shortstop va a seguir creciendo y seguramente va a escalar mucho más en esa posición. Y además es el cuarto jugador en la historia con la mayor cantidad de jonrones como shortstop. Esta estadística sí incluso pudiera acercarse más al liderato histórico Francisco Lindor como shortstop. Pero seguimos porque hay más para Francisco Lindor. Miren, Lindor en la historia de los Mets. Lindor es uno de los jugadores mejores que ha pasado por la historia de los Mets en cuanto a rendimiento. Séptimo lugar en jonrones, ahora mismo en empate en la historia de los Mets con Carlos Beltrán, 149 jonrones. Reitero, jonrones como jugador de los Mets, 149. Estamos hablando que más de la mitad de sus honrones Francisco Lindor los ha logrado como jugador de los Mets de Nueva York. Onceno lugar en la historia entre los jugadores de los Mets con la mayor cantidad de remolcadas, 468 empatado con Kit Hernández. Va a entrar seguramente más tarde o más pronto que tarde al top 10 histórico de la mayor cantidad de jonrones, y como le estaba diciendo, séptimo lugar en jonrones. Lindor va a seguir subiendo en esta lista y quizás si se retiran los Mets de Nueva York estaríamos hablando que pudiera terminar bastante en la cima en cada una de estas dos estadísticas. Shortstop, récord de jonrones, es el shortstop evidentemente con más jonrones en la historia como jugador de los Mets. Bueno, es el cuarto jugador con mayor cantidad de jonrones como shortstop en la historia, y es como shortstop de los Mets, pues el jugador con la mayor cantidad de jonrones. Y récord de empujadas, pues segundo con más empujadas en la historia como shortstop para los Mets de Nueva York, por detrás de José Reyes. Va a terminar, seguramente no me cabe ningún tipo de dudas, pues como el líder histórico en jonrones como shortstop para los Mets y como líder histórico en empujadas para los Mets de Nueva York como shortstop también, para dejar su huella en la historia de esta franquicia. Lindor, desde el 2015, desde que debutara a nivel de todas las grandes ligas, el puertorriqueño jugador con mayor cantidad de jonrones es el puesto número 15, 287 jonrones desde el 2015, desde que debutara Francisco Lindor. Noveno jugador con mayor cantidad de empujadas desde el 2015, o sea, es top 10 con la mayor cantidad de empujadas desde el 2015, 879 carreras Francisco Lindor. Y un datico para cerrarle, para que entiendan el impacto de Francisco Lindor en la historia como torpedero. Único torpedero en la historia con 4 temporadas, escuchen bien, 4 temporadas con más de 25 jonrones y más de 25 bases robadas. Lindor tiene 4 temporadas con más de 30 jonrones y 4 temporadas con más de 25 jonrones. Y de esas temporadas tiene 2 temporadas 30-30. 2 temporadas con 30 jonrones o más en las que se roba 30 bases o más, porque es también un gran robador Francisco Lindor. Así que Francisco Lindor vive, señores, la que es su mejor noche de la temporada. Los Mets de Nueva York respiran. Estoy diciéndole que en medio de todas las noticias, los rumores que hay de cambio ahora mismo por parte de los Mets de Nueva York, se habla de que Luis Robert podría terminar saliendo del equipo. Se habla de Clay Holmes, se habla de Francisco Álvarez, se habla de Brett Baty, se habla del mismo Francisco Lindor, se habla de numerosos jugadores, pero personalmente el Lindor creo que no se va a mover a ningún lado. Los Mets de Nueva York le deben 170 millones a Francisco Lindor por los próximos años. Y creo que no se va a terminar moviendo a ningún lado. Por supuesto, cualquiera querría en su equipo a un jugador como Francisco Lindor, con lo que aporta desde el punto de vista defensivo, desde el punto de vista ofensivo. Es un jugador increíble y un jugador dejando huella en la historia. Ha tenido algunos problemas físicos recientemente, pero ya está explotando. Y si regresa, estamos hablando del mejor Lindor. De hecho, en los últimos 7 juegos ya se la ha visto bateando por encima de 300. Tiene una buena línea ofensiva en los últimos 7 juegos. Se está pareciendo más al Lindor de siempre. ¿Pero por qué no se puede cambiar Lindor? Bueno, desde el punto de vista del dinero, sobre todo el contrato. Tendría que aparecer un equipo dispuesto a hacer el esfuerzo económico por llevarse a Francisco Lindor. Y por supuesto, Francisco Lindor renunciar a la cláusula completa del no cambio que tiene ahora mismo. Por eso digo que para mí Francisco Lindor no se mueve a ningún lado. Estamos hablando que ya los Mets han pasado más del juego 100 de la temporada, apenas vienen quedando unos 50 juegos. Están a 10 juegos del comodín. Para muchos la temporada está perdida, quizás para ellos la temporada no esté perdida, pero dependen sobre todo, ahora mismo logran 2 victorias consecutivas, depende sobre todo de que el equipo logre resistir y tener una racha medianamente decente, pues hasta el momento
en el que regrese Juan Soto. Y que por supuesto no se conviertan en vendedores. Si los Mets de Nueva York se convierten ahora mismo en vendedores y salen de Freddy Peralta, salen quizás de un hipotético Francisco Álvarez, y salen de Brett Baty, si Luis Robert sale también, aunque tiene un salario bastante alto para colocar, si salen de Francisco Lindor, que vuelvo y repito, no lo creo, pues no hay esperanza ninguna. Pero si los Mets mantienen ese bloque y quizás el pensamiento se vuelve sumar algunas piezas en la fecha límite de cambio para reforzar y darle un aire al equipo y esperar a que Juan Soto regrese en buena forma y rezar de alguna manera porque Juan Soto y Francisco Lindor se mantengan los dos sanos en la alineación, los Mets pueden aspirar, como no, a intentar una remontada que podría ser histórica. Están a 10 juegos de los puestos de comodines y le quedan 50 juegos. Por supuesto tendrían que hilar fino y jugar casi perfecto. Pero si Francisco Lindor comienza a batear y comienza a producir, si Juan Soto regresa pronto en unos 10-15 días, el equipo logra mantener el paso, pues estaríamos hablando que quién sabe, señores, los Mets pudieran aspirar a la remontada. Pero mientras, Francisco Lindor, señores, produciendo para los Mets de Nueva York, y ya se los digo, y los voy a estar leyendo en los comentarios. Eso no es uno de los mejores shortstop de la historia. Para mí, sí lo es. Las cifras estadísticas así lo demuestran. Así que una gran noche para Francisco Lindor.